Cuando me senté en el sofá aquella tarde, con una taza de té en las manos y el sonido del taladro vibrando desde el pasillo, no imaginaba que algo tan simple como cambiar una bisagra se convertiría en el principio del fin. Recuerdo que estaba descalza, llevaba puesto solo un batín ligero de algodón, hacía calor, y sinceramente no esperaba visitas ese día, pero fue entonces cuando la puerta del salón se abrió sin previo aviso y lo vi entrar. Él, el joven manitas de 25 años que mi marido había contratado hacía apenas una semana, apareció con la caja de herramientas y una sonrisa tan natural que no supe cómo reaccionar. Él se detuvo de golpe, claramente sorprendido. Pero no dijo nada. Solo dejó escapar una ligera risa, como si no fuera la primera vez que algo así le ocurría. Yo, en cambio, sentí como la sangre me subía al rostro. No llevo nada debajo, pensé, y ese pensamiento me golpeó más fuerte que la propia vergüenza. ¿Por qué me importaba? ¿Por qué sentí ese cosquilleo en el estómago? Él dijo algo como, perdón, no sabía que estaba aquí, y yo asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra. Pero en ese instante, en medio de la incomodidad, de los silencios torpes y del aire espeso que se formó entre los dos, supe, aunque no quería aceptarlo, que algo dentro de mí acababa de activarse. Algo que llevaba dormido demasiados años. Y antes de contarte lo que ocurrió después, antes de abrirte la puerta a la historia que he mantenido oculta incluso de mí misma, quiero saber desde dónde estás viendo este vídeo. ¿Alguna vez guardaste un secreto tan profundo que ni tú mismo sabías cómo cargar con él? Porque esta es la historia de ese tipo de secreto. El sonido del martillo me sacó de mis pensamientos. Siempre me ha parecido curioso cómo ciertos ruidos, tan molestos en otras circunstancias, pueden volverse casi reconfortantes cuando llenan el vacío de una casa demasiado silenciosa. Mi casa. Nuestra casa era un jueves por la tarde. El calor era espeso, como una manta húmeda sobre los hombros. Llevaba días así. Ese tipo de clima que hace que una evite la ropa ajustada, los movimientos innecesarios y, sobre todo, las conversaciones que podrían conducir a incomodidades. Por eso decidí quedarme sola en casa mientras él, mi marido, iba a visitar a su hermana en Valencia. Una visita improvisada, claro. Como casi todo últimamente, no es que estuviéramos mal. O al menos no en el sentido convencional. No había gritos, ni discusiones, ni infidelidades conocidas. Solo, espacio. Un espacio creciente entre nosotros que ya no sabíamos cómo llenar. Conversaciones prácticas, abrazos mecánicos, miradas que se esquivaban más por costumbre que por tensión. Éramos, en resumen, un matrimonio maduro. De esos que funcionan, pero no vibran. Y aunque nunca lo dije en voz alta, ese vacío comenzó a doler más de lo que yo estaba dispuesta a admitir. Cuando la bisagra de la puerta de la despensa se rompió, él me dijo simplemente, llama a alguien. Sin mirarme. Sin levantar la vista del móvil. Supongo que fue ese detalle, su indiferencia, lo que me impulsó a actuar sin pensarlo demasiado. Encontré un contacto en una página local. Buenas reseñas, disponibilidad inmediata. No me fijé en la foto. Ni en la edad. Solo quería resolver el problema sin depender de él. La primera vez que el manitas vino, fue puntual. Silencioso, educado. Me preguntó si podía dejar sus cosas en la entrada y yo asentí. Estaba centrada en mis quehaceres, sin prestarle mucha atención. Pero algo me llamó la atención, no era como los típicos técnicos que habían venido antes. No hacía comentarios innecesarios, no miraba de más, no parecía condescendiente. Trabajaba rápido y con concentración, como si de verdad le importara el resultado. Listo, dijo esa primera vez, después de ajustar la bisagra. Algo más que pueda revisar ya que estoy aquí. Y entonces, no sé por qué, mencioné la lámpara del pasillo. Ni siquiera estaba rota, pero sentí el impulso de prolongar su estancia. Fue entonces cuando noté sus manos. Firmes, cuidadosas. Movimientos precisos. Y me sorprendí a mí misma observando la curva de su cuello cuando se inclinaba hacia el tornillo. Detalles que en otro contexto habrían pasado desapercibidos, pero que, en ese momento, me golpearon. Con una fuerza absurda. Me obligué a mirar hacia otro lado. A concentrarme en el correo, en la lista del supermercado, en cualquier cosa que no fueran mis pensamientos. La segunda vez que vino fue para ver el grifo de la cocina. Esta vez, me aseguré de tener preparado algo para ofrecerle. Un café, unas galletas. Tonterías, pero excusas para conversar un poco. Me escuchaba. Realmente me escuchaba. Me preguntó por los cuadros del salón, por las plantas del balcón.
Cosas triviales, pero que llevaban años sin ser mencionadas por nadie. Sentí que alguien me veía de nuevo. No como una figura decorativa. En una casa ordenada, sino como una persona con historias, con presencia. No podía evitarlo, me sentía viva a su lado, y eso me asustaba, no dije nada. Guardé cada sensación en una caja mental, bien cerrada, donde meto todo lo que no debe salir. Pero esa caja empezó a llenarse más rápido de lo que esperaba. Una noche, mi marido me preguntó si había llamado ya al técnico para lo del portón del garaje. Le respondí que sí, que lo estaba gestionando. Ese chico joven, ¿no?, dijo sin levantar la mirada del televisor. No parece muy profesional. Hace bien su trabajo, contesté. Más firme de lo que pretendía. Él me miró de reojo, pero no dijo nada más. Esa noche dormimos espalda con espalda. Cuando vino a arreglar el portón, ya no pude evitar que mis manos temblaran al abrir la puerta. Llevaba un vestido suelto, fresco. No tenía intención de provocarlo. Eso me repetía, pero tampoco podía ignorar cómo se encendía algo en mi interior con solo escuchar su voz desde la entrada. No hablamos mucho ese día. Pero al despedirse, dejó sobre la mesa una pequeña tarjeta con su número directo. Por si necesita algo más, fuera del horario habitual, dijo, mirándome a los ojos por un segundo más de lo necesario. La caja mental se agrietó un poco. Más, y ahora, mientras escribo esto, mientras intento ordenar cada sensación, cada elección, me doy cuenta de que aquella tarde en el sofá, con el batín ligero y el corazón golpeando contra mi pecho, no fue un accidente. Fue una decisión. Una línea cruzada en silencio, no sé aún cómo justificar lo que vino después. Ni siquiera sé si hay justificación posible, solo sé que esa fue la primera grieta real, la grieta por la que todo comenzó a desmoronarse. La mañana siguiente fue distinta. Me desperté antes que el sol, aunque había dormido mal, con el cuerpo entumecido y la mente nublada por pensamientos que no terminaban de encajar entre sí. El reloj marcaba las 6:15. No había necesidad de levantarme tan temprano, pero lo hice de todos modos, con una inquietud que me empujaba desde dentro. Me puse la bata sin pensarlo mucho y fui a la cocina, donde el silencio era denso, casi físico, como si los muebles y las paredes también supieran lo que estaba ocurriendo en mí. El suelo frío bajo mis pies me devolvió un poco de claridad. Encendí la cafetera y me apoyé en la encimera, mirando a través de la ventana empañada. El jardín aún estaba cubierto de sombra, pero los primeros trazos de luz anunciaban un nuevo día. Un día como cualquier otro, y sin embargo, para mí, completamente diferente. Porque algo había cambiado. No en la superficie, todo seguía en su sitio, la casa limpia, los horarios marcados, la ausencia de mi marido prevista, sino en el fondo. Algo dentro de mí se había movido. Y ya no podía hacer como si no lo notara. Durante el desayuno, la bandeja temblaba ligeramente en mis manos. No era por el peso. Era por esa vibración interior que no había sentido en años. Una mezcla de anticipación, nervios y culpa, tal vez. Aunque no podía identificar con precisión qué era lo que me generaba más incomodidad, el recuerdo de lo que había ocurrido el día anterior o la idea de que no me arrepentía del todo, decidí no pensar demasiado. Me vestí con algo simple pero elegante. Una blusa blanca que casi nunca usaba y unos pantalones que me marcaban ligeramente la figura, aunque no de forma provocadora. Mi perfume apenas, algo discreto. No lo hacía para él. Eso me repetía. Lo hacía por mí. Porque hacía mucho que no me miraba al espejo y me reconocía. Porque en ese momento, necesitaba sentir que todavía era alguien que podía atraer una mirada. Una conversación. Un gesto. A media mañana, recibí un mensaje suyo. Estoy cerca, ¿le viene bien que pase a revisar lo del grifo hoy? Contest. Con un simple, sí, claro. Estoy en casa. No añadí nada más. And I emojis, and I puntos suspensivos. Nada que pudiera leerse como una invitación ambigua. Y sin embargo, cuando lo vi llegar, con la camisa arremangada, el cabello algo revuelto. Y esa expresión de concentración serena, sentí que el corazón me latía con más fuerza de lo necesario. No hablamos mucho al principio. Él se agachó junto al fregadero y comenzó a revisar las conexiones, mientras yo hacía como que revisaba unas notas en la mesa del comedor. Pero no estaba leyendo. Lo observaba. Cada movimiento. Cada respiración. Me sorprendía de mi propia atención al detalle, como si quisiera capturar todo lo que ocurría en esa cocina aparentemente común. Fue entonces cuando ocurrió. Un instante que no sé cómo describir sin restarle importancia, aunque en apariencia fue insignificante. Él se incorporó para pedirme una herramienta.
Me giré, tropecé ligeramente con la pata de la silla, y en ese breve movimiento, nuestras manos se rozaron. No fue un contacto accidental cualquiera. No para mí. Fue como si ese pequeño roce encendiera una chispa dormida. Sentí un calor que me recorrió el brazo, y lo miré sin poder evitarlo. No dijimos nada. Solo nos quedamos en silencio por un segundo que pareció eterno. Terminé sirviendo 2 cafés, más por necesidad de ocuparme en algo que por hospitalidad. Nos sentamos en la mesa pequeña junto a la ventana. Él agradeció el café con una leve sonrisa y dio un sorbo. Yo, en cambio, jugueteaba con la cuchara, tratando de ordenar mis pensamientos. Fue él quien rompió el silencio. Me preguntó por la música que sonaba de fondo, una vieja lista de reproducción que había olvidado que existía. Hablamos de canciones, de épocas, de recuerdos. Y en algún momento, sin darnos cuenta, nos reímos al unísono por un comentario sobre lo anticuado que sonaban algunos temas. Esa risa compartida fue otro pequeño puente. Otra grieta en el muro que llevaba años construyendo entre lo que sentía y lo que debía sentir. Me habló un poco de su vida. De cómo había empezado a trabajar joven, de su madre, de los lugares donde había vivido. Not a profundo, pero suficiente para darme cuenta de que no era solo el técnico joven. Era una persona con historia, con matices, con una mirada que me observaba sin juicio, pero con curiosidad, y yo también hablé. No mucho, pero lo suficiente como para que supiera que no era feliz del todo. No se lo dije con esas palabras. Pero cuando mencioné cómo había cambiado la casa desde que mis hijos se fueron, cómo mi marido y yo nos comunicábamos más por notas que por palabras, entendió. Lo vi en sus ojos. Esa forma de asentir sin hablar. De escuchar de verdad, cuando terminó el café, se levantó para volver al grifo. Yo también me levanté, sin saber bien por qué. Y fue entonces, junto a la puerta de la cocina, que ocurrió. Nos miramos. Largo. Y sin planearlo, sin anticiparlo, sin pensarlo siquiera, nos acercamos. Y nos besamos. Fue un beso breve. Sincero. Cargado de algo que no sé nombrar. De ausencia. De deseo. De preguntas. Cuando nos separamos, me giré casi de inmediato. Caminé hacia el fregadero, respirando con dificultad, sin saber qué decir. Él recogió sus herramientas con lentitud, sin hacer ruido. Y al salir, solo dijo, hasta pronto. No supe si era una promesa o una despedida. Me quedé sola en la cocina. El café aún humeaba. El reloj marcaba las 12:05. El mismo reloj que había colgado en esa pared desde hace más de 15 años. Todo seguía igual. Pero yo no me senté de nuevo, sin tocar la taza. Apoyé la frente en la palma de la mano y cerré los ojos. No me arrepentía, y eso era lo que más me asustaba. Durante las siguientes horas, todo parecía flotar en una especie de suspensión, como si el tiempo se hubiera vuelto viscoso, pegajoso, lento. Caminaba por la casa sin propósito definido, recogiendo cosas que no necesitaban ser recogidas, ordenando estantes ya ordenados, desplazándome de una habitación a otra como si estuviera atrapada en un sueño del que no lograba despertar. Pero era muy consciente de lo que había ocurrido. No podía justificarlo ni esconderlo dentro de mí como un error menor. Fue un gesto simple, sí, pero en su simpleza llevaba un peso abrumador. Nos besamos. Esas 2 palabras resonaban en mi mente como un eco persistente, rebotando contra las paredes de mi conciencia, recordándome que, aunque el mundo exterior no hubiera cambiado, el mío interno ya no era el mismo. No me atrevía a escribirle. Tampoco a llamarlo. Pero no podía sacarlo de mi mente. Me invadían escenas que no sucedieron, pero que mi imaginación construía con una claridad casi dolorosa, su mirada fija en mí, sus manos rozando mi brazo mientras trabaja, su voz calmada diciendo mi nombre. Me odiaba por esa debilidad. Me recriminaba haberme dejado llevar por una emoción tan primaria. Pero al mismo tiempo, había una parte de mí que se sentía viva. Como si hubiera salido de un largo letargo. Como si, después de años de ser solo función, rutina y deber, algo me hubiera devuelto la sensación de ser una mujer. De nuevo. Aunque fuera por unos minutos, no sabía qué hacer con todo eso. No tenía con quién hablar. Mis amigas, las pocas con las que mantenía contacto, no habrían entendido. Algunas vivían solas desde hacía años, orgullosas de su independencia. Otras estaban demasiado inmersas en sus matrimonios tradicionales, sin espacio para matices. Y yo era una contradicción andante. Una esposa fiel que había cruzado una línea. Una mujer madura que se dejaba afectar por un impulso adolescente.
Una ama de casa meticulosa que escondía un temblor constante bajo su blusa impecable. Esa noche, mi esposo regresó más temprano de lo esperado. Me avisó por mensaje apenas una hora antes. Ya voy de camino. El tráfico estaba ligero. Mi estómago se contrajo. Corrí a la cocina, guardé la segunda taza de café que aún seguía en la mesa, lavé la vajilla, ventilé el comedor, me miré al espejo para asegurarme de que no quedaba en mi rastro alguno de inquietud. Practiqué una sonrisa frente al reflejo y la sostuve durante 10 segundos antes de que me pareciera forzada. Cuando él entró por la puerta, con su maletín en una mano y el teléfono en la otra, todo fue como siempre. Me saludó con un beso. En la mejilla, me preguntó cómo había estado la casa, si todo había funcionado bien. Yo asentí, respondí con frases cortas y cordiales, y él no notó nada fuera de lugar. Cenamos como de costumbre, viendo las noticias sin prestar mucha atención. En un momento, comentó algo sobre el precio de la luz. Yo asentí de nuevo. Todo encajaba. Todo seguía en su lugar, y sin embargo, mientras él hablaba, mientras comía su sopa con la misma rutina de cada martes, yo sentía una grieta agrandándose bajo mis pies. Una fisura silenciosa, imperceptible para él, pero cada vez más evidente para mí. Los días siguientes fueron una coreografía perfectamente ensayada. Mi esposo salía temprano al trabajo, yo me ocupaba de la casa, del supermercado, de las tareas de siempre. Pero todo lo hacía con una atención dividida. Como si una parte de mí se hubiera mudado a otro lugar. Uno donde habitaba esa versión mía que había sentido el roce de unos labios distintos. Esa versión que ahora se preguntaba si había sido una excepción o un comienzo. El viernes por la tarde, mientras colocaba unas toallas limpias en el baño, escuché el timbre de la puerta. No lo esperaba. Fui a abrir con el corazón en la garganta. Era él. El manitas no llevaba herramientas. Solo un sobre en la mano. Vengo a dejarle la factura por los últimos trabajos. No quería enviarla por correo. Preferí dársela en persona. Me extendió el sobre con calma. Lo tomé sin decir palabra. Nuestros dedos no se tocaron. Su mirada, en cambio, sí lo hizo. Me sostuvo por un instante más del necesario. Luego, con un gesto casi imperceptible, se giró para irse. ¿Tienes prisa?, pregunté antes de que diera un paso más. No sé por qué lo dije. No lo planeé. Fue como si alguien más hablara desde mi boca. Él se detuvo. Negó con la cabeza. No, no mucha. Le pedí que pasara. Le ofrecí un café. Aceptó, sentados en el comedor, como si nada hubiese cambiado, bebimos en silencio. No había tensión, ni sonrisas forzadas. Era una calma extraña. Una tregua. Le pregunté por su trabajo, por los nuevos encargos. Me contó que tenía una reforma en otra zona de la ciudad, que le tomaría varias semanas. Después de eso, no sé, dijo. Tal vez me mude. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué me importaba tanto? Cuando se levantó para irse, me agradeció el café. Y entonces, como si el universo necesitara recordarme que las decisiones tienen consecuencias, escuchamos la llave en la puerta. Mi esposo, regresando antes de lo previsto, no hubo tiempo para nada. Él entró al recibidor, nos vio a los dos, se detuvo un segundo. ¿Todo bien?, preguntó, mirando al joven. Sí, respondí, lo más tranquila que pude. Vino a dejar la factura. Mi esposo asintió, cortés pero distante. El manitas le tendió la mano. Mucho gusto. Ya me iba. Y así, con la misma naturalidad con la que había entrado, se marchó. Después, durante la cena, mi esposo no mencionó nada. Ni una pregunta, ni un comentario. Pero noté que observaba más de lo habitual. Como si intentara leer entre líneas. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, me miré al espejo y sentí que ya no podía seguir ignorando lo que pasaba dentro de mí. Había abierto una puerta. Una que llevaba mucho tiempo cerrada. Y aunque no sabía a dónde conducía, tampoco estaba segura de querer cerrarla de nuevo. Al menos no aún. Porque por primera vez en muchos años, me sentía algo más que una sombra que se mueve entre habitaciones limpias. Me sentía real. Me sentía despierta. Y eso, pese a todo, tenía un precio. Los días posteriores fueron como caminar sobre un suelo recién encerado. Cada paso requería cuidado, equilibrio, vigilancia constante. No por miedo a caer en un escándalo o a ser descubierta, sino por la sensación persistente de estar viviendo una doble vida sin habérmelo propuesto. En apariencia, todo seguía igual. Me levantaba a la misma hora,
preparaba el desayuno, organizaba las tareas domésticas, salía al mercado, hablaba con mi esposo sobre cosas prácticas como si nada se hubiera movido de su lugar. Pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se había soltado, como una costura que se rompe lentamente y que uno intenta disimular mientras la ropa aún parece entera. Esa noche, después de la cena, mi esposo me comentó que tenía que viajar por trabajo a otra ciudad. Solo un par de días, dijo, sin darle mayor importancia. Lo mencionó mientras retiraba los platos de la mesa y los ponía en el fregadero, como quien informa que mañana lloverá. Asentí, le pregunté por el horario del tren, si necesitaba que preparara algo. Respondió con un gesto cansado. Estaba tan acostumbrado a que yo lo asistiera en todo, que ya no se molestaba en pedirlo. Cuando finalmente subimos a la habitación, él se acostó rápidamente. Apagó la lámpara de su lado sin más palabras. Yo me quedé leyendo unos minutos, aunque no prestaba atención a las páginas. Tenía la cabeza en otra parte. En una posibilidad que crecía como semilla en la oscuridad. En lo que podía pasar si me dejaba llevar una vez más. La mañana siguiente fue práctica, funcional. Preparé su maleta, le puse una camisa limpia. Revisé que llevara todos sus documentos. Se despidió con un beso breve y un "nos vemos pronto", dicho sin emoción. Lo vi marcharse por la ventana del comedor, su silueta alejándose con paso firme hacia la parada del taxi. Cuando el coche desapareció, el silencio en la casa se volvió más profundo de lo habitual. Ya no era la soledad habitual. Era una especie de eco cargado de expectativa. Durante un rato fingí normalidad. Me dediqué a tareas rutinarias, abrí las ventanas, lavé los baños, regué las plantas. Pero no podía engañarme. Algo latía bajo la superficie. Esa tarde, casi sin pensarlo, escribí un mensaje: hoy estaré en casa por si quieres pasar a revisarlo del balcón. No hay prisa, pero aprovecho que estoy sola. Lo releí 3 veces antes de enviarlo. No era una invitación directa. Podía interpretarse como algo neutral. Pero ambos sabíamos lo que implicaba. No pasó ni una hora cuando respondió: puedo ir en una hora. Llevo mis cosas. Sentí como se aceleraba mi respiración. No de nerviosismo exactamente. Era algo más parecido a una descarga eléctrica. Un impulso que recorría mi espalda y se instalaba en mis hombros. Fui al baño, me miré en el espejo. No estaba producida ni descuidada. Simplemente, yo. Me recogí el pelo en una coleta suelta, me puse una blusa azul clara y unos vaqueros. Cómodos. Not exuberant. Pero sí un poco más consciente de cómo me sentía dentro de mi cuerpo. Cuando llegó, no hubo explicaciones ni saludos largos. Entró con la caja de herramientas en una mano, como si viniera por enésima vez a hacer un trabajo más. Pero ambos sabíamos que esa rutina era solo un decorado. Nos miramos apenas unos segundos, y después se dirigió al balcón con la naturalidad de quien conoce cada rincón de la casa. Yo lo seguí unos minutos después, con un vaso de agua en la mano. Él fingía revisar la barandilla, aunque nada parecía estar realmente roto. Me senté en la silla junto a la mesa de jardín y lo observé en silencio. El sol de media tarde caía oblicuo sobre las baldosas. El aire olía a bugambilla y a menta, por las plantas que cultivaba desde hace años. Por un momento, el tiempo pareció suspenderse. ¿Todo bien?, pregunté finalmente, solo para romper el silencio. Él se giró hacia mí, bajó la mirada un instante y dijo: sí. Todo en orden. Pero su voz no tenía la firmeza de siempre. Había algo contenido, casi tembloroso. No dijimos más. No hacía falta. Después de unos minutos, entramos. Dejé el vaso en la cocina y él dejó las herramientas en el suelo. Nuestros movimientos eran lentos, medidos. Nos detuvimos frente al pasillo, en medio de la casa silenciosa, nos besamos. No fue como la vez anterior. No hubo sobresalto ni sorpresa. Fue una decisión silenciosa, una aceptación mutua de lo que venía gestándose desde hacía tiempo. No buscábamos explicaciones ni promesas. Solo la certeza momentánea de ese instante compartido. Después, nos sentamos en el sofá del salón. No hablamos mucho. Él apoyó los codos sobre las rodillas, observando el suelo. Yo mantuve las manos cruzadas sobre las piernas. El silencio no era incómodo. Era necesario. Antes de irse, me miró con seriedad. No quiero complicar la vida, dijo con voz baja. Asentí. No prometí nada. No lo detuve. Tampoco le pedí que volviera. Cuando cerré la puerta detrás de él, me quedé apoyada en ella unos minutos. Respire hondo. Miré a mi alrededor. La casa estaba en perfecto orden. Todo limpio, en su sitio.
Pero el aire tenía otro peso. No era culpabilidad. Era una mezcla entre nostalgia, deseo y una punzada de tristeza. Porque sabía que lo que había ocurrido no podía deshacerse. Y aunque no sabía si lo repetiría, tampoco podía negarlo. Subí a la habitación. Abrí la ventana. El cielo estaba despejado. Me recosté sobre la cama sin desvestirme. Miré el techo durante largo rato, sin pensar en nada concreto. Solo sentía. Sentía demasiado. Y eso, para alguien como yo, que había vivido tantos años anestesiada por la rutina, era más de lo que podía manejar. Me quedé dormida sin darme cuenta. Desperté cuando ya anochecía. Encendí una lámpara tenue. Fui a la cocina, calenté una sopa, comí en silencio. El reloj marcaba las 9:30 cuando subí de nuevo a acostarme. Mañana volvería mi esposo. Y todo tendría que seguir igual, pero yo ya no era la misma. Eso era innegable. Y sabía que, aunque no entendiera del todo por qué ni hacia dónde iba todo esto, tampoco quería volver a ser quien era antes. Porque esa versión de mí había estado demasiado tiempo dormida. Y ahora que despertaba, no estaba dispuesta a cerrar los ojos otra vez. La mañana siguiente llegó con la claridad insospechada de los días que no deberían ser distintos, pero lo son. El sonido de los pájaros, habitual en nuestro jardín, me pareció más nítido. La luz que entraba por las rendijas de la persiana tenía un matiz cálido, casi íntimo. Me incorporé lentamente en la cama, aún vestida con la ropa del día anterior, y me tomé un momento para acomodar los pensamientos. Antes de enfrentarme al mundo. Mi esposo regresaba esa tarde. Todo debía volver a su curso aparente. Pero yo sabía que dentro de mí ya no había marcha atrás. Bajé a la cocina, encendí la cafetera, y mientras esperaba que el agua hirviera, me apoyé en la encimera con los ojos cerrados. Mi cuerpo todavía retenía fragmentos del día anterior. No en forma de caricias, sino como memoria física de un cambio. Cada respiración era más consciente, cada gesto tenía un peso que antes no notaba. La forma en la que me recogí el cabello, el modo en que sostuve la taza caliente entre las manos, todo parecía envuelto en una especie de atención plena que nunca había experimentado en mi rutina diaria. El día transcurrió en silencio. Evité poner música, quizás por temor a que cualquier melodía reactivara emociones demasiado cercanas. Preferí concentrarme en tareas concretas, cambié las sábanas, limpié los cristales de las ventanas, barrí la terraza. Mi cuerpo se movía con precisión, como si cada movimiento fuera una coreografía para distraer la mente. A media tarde, me llegó un mensaje. No era de él. Era de una amiga con la que apenas hablaba. ¿Tienes tiempo para un café esta semana? Lo leí y lo dejé sin respuesta. No tenía ganas de hablar con nadie. No porque quisiera ocultar algo, sino porque cualquier conversación superficial me parecía hueca. Como si ya no encajara del todo en ese tipo de vínculos. A las 5 en punto, el timbre de la puerta sonó. Era mi esposo. Llegó con una bolsa de viaje en una mano y una expresión neutra. Lo saludé con un beso en la mejilla y una sonrisa medida. Me preguntó cómo había estado todo, y respondí con frases cortas, pero amables. No notó nada extraño. No había motivos visibles para hacerlo. Durante la cena, conversamos de temas triviales. Él habló de su viaje, de una reunión que no salió como esperaba, de un colega nuevo. Yo asentía, preguntaba lo justo. Desde fuera, éramos un matrimonio estable. Pero yo me sentía como una actriz en medio de una obra escrita por otra persona. Cuando subimos al dormitorio, se duchó mientras yo me quedaba en la cama, fingiendo leer. Al salir, me dio un beso en la frente y apagó su lámpara. Yo seguí leyendo unos minutos más, aunque mi mente estaba lejos de esas páginas. Esa noche, mientras escuchaba su respiración pausada, me invadió una tristeza densa. No era por él. Ni siquiera por mí. Era una tristeza sin nombre, una sensación de estar viviendo una vida que había dejado de pertenecerme y que, sin embargo, seguía representando día tras día. Quise llorar, pero no pude. Solo cerré los ojos y dejé que el sueño me venciera, deseando que la mañana siguiente trajera algo de claridad. Al día siguiente, mientras él se duchaba, vi algo que me heló la sangre. Su móvil, apoyado sobre la cómoda, mostraba la pantalla encendida. No había notificaciones, pero algo en mí se tensó. ¿Era culpa? ¿Temor? No lo sé. Solo sé que la imagen me recordó que, en cualquier momento, todo podía derrumbarse si un detalle escapaba de mi control. Desayunamos como siempre. Él se fue al trabajo poco después.
Y yo me quedé en la cocina, bebiendo el último sorbo de café frío, sintiendo que el aire se había vuelto más denso. Esa tarde, decidí caminar hasta el centro. Necesitaba salir de la casa, cambiar de aire. Caminé sin rumbo fijo, mirando los escaparates sin ver realmente lo que ofrecían. Pasé por una librería, una panadería, una floristería. Finalmente, me senté en una pequeña cafetería, pedí un té y saqué mi cuaderno. No escribía en él desde hacía meses, pero esa tarde, las palabras empezaron a fluir sin que pudiera detenerlas. Escribí sobre mí. Sobre cómo me había convertido en una versión silenciosa de lo que alguna vez soñé ser. Sobre cómo mi deseo no era tanto por otro hombre, sino por recuperar una parte de mí que creí perdida. Una parte que reía más, que respiraba con profundidad, que se permitía sentir sin pedir disculpas. Cuando regresé a casa, ya atardecía. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco. El sonido de los coches en la calle, de unos niños jugando a lo lejos, de una vecina regando las plantas, todo se mezclaba con una calma engañosa. Mi esposo volvió a las 8. Traía una botella de vino y dijo que podríamos cenar en la terraza. Preparé algo simple, pasta con verduras, una ensalada ligera. Cenamos bajo las luces tenues, hablando de anécdotas de años anteriores, de viajes, de recuerdos compartidos. Por momentos, parecía que nada se había quebrado. Pero yo lo sabía. Sabía que había cosas que ya no se podían recuperar. No porque él lo supiera, sino porque yo no podía volver a ser la misma. Esa noche, al acostarnos, me abrazó. Fue un gesto tierno, sincero. Lo agradecí, incluso me dejé llevar por la calidez de su cuerpo. Pero mientras él dormía, yo permanecía despierta, con los ojos abiertos, mirando el techo. No pensaba en el técnico. No directamente. Pensaba en lo que él representaba, la grieta por la que se filtró la vida que ya no tenía. Una grieta que yo misma había abierto. Y que ahora no sabía cómo cerrar, pero tampoco quería cerrarla del todo. Porque por esa grieta, por mínima que fuera, había vuelto a sentir. Y eso, pese a todo, era algo que no quería perder de nuevo. Las semanas siguientes se deslizaron como hojas arrastradas por el viento, lentas, irregulares, impredecibles. Había días en que todo parecía regresar a la normalidad, como si nada hubiera cambiado. Me despertaba con el sonido familiar de la alarma de mi esposo, escuchaba sus pasos rutinarios por la casa, preparaba el desayuno, barría el jardín. Incluso lograba sonreír mientras hablábamos de cosas triviales, las cuentas de la luz, las noticias del periódico, el clima que no se decidía entre la primavera y el verano. A simple vista, era una vida tranquila. Pero por dentro, cada cosa que hacía estaba impregnada por una inquietud que no desaparecía. Había empezado a escribir con más frecuencia. Mi cuaderno se convirtió en un espacio donde podía descomprimir mis pensamientos sin sentir culpa. No escribía grandes reflexiones, ni siquiera frases estructuradas. A veces solo palabras sueltas, emociones dispersas, imágenes que se repetían como retazos de una película que había visto en secreto. Volvía. Siempre a la misma escena, la cocina iluminada por la luz de la tarde, el roce de una mirada, el sonido del silencio antes del beso. No era una obsesión. Era algo más complejo, más enredado. Era como si esa escena contuviera todo lo que no me atrevía a decir. No volví a verlo. Al menos no de manera directa. Una mañana, mientras colgaba la ropa en el patio trasero, escuché su voz en la casa del vecino. Estaba hablando con alguien, probablemente sobre una reparación. Reconocí el tono, la cadencia pausada. Me quedé quieta unos segundos, con una toalla entre las manos, intentando procesar lo que sentía. No salí a verlo. No hice nada para que me notara. Solo me limité a escuchar hasta que su voz desapareció entre otras, y me obligué a seguir. Con lo mío, aquella noche, mi esposo volvió con una carpeta entre las manos. Se sentó frente a la mesa del comedor y la abrió con gesto serio. Me dijo que quería reorganizar algunas cuentas, revisar facturas acumuladas, entender mejor ciertos pagos automáticos. No me alarmé al principio. Era algo que solía hacer de vez en cuando, una de sus maneras de retomar el control cuando sentía que algo en la rutina se desajustaba. Pero cuando mencionó los gastos en efectivo relacionados con las reparaciones de la casa, algo en mí se tensó. Me preguntó, con tono neutro, si recordaba cuánto habíamos pagado por el arreglo del balcón. Fingí pensar, como si los detalles no fueran importantes. Inventé una cifra aproximada, lo más cercana a lo que sabía que podía pasar por creíble. Él asintió sin añadir nada. Cerró la carpeta y cambió de tema. Pero su silencio fue
Más ruidoso que cualquier acusación. Esa noche, mientras se duchaba, fui a la cocina y abrí el cajón donde guardábamos los recibos. Saqué algunos al azar y los metí en una bolsa. Los llevé hasta el cubo de basura en la calle, como si eso pudiera borrar algo. No lo hacía por miedo a que descubriera la verdad. Lo hacía porque no soportaba tener evidencia física de una historia que había querido dejar atrás. Quería que todo quedara en mi mente, donde aún podía editar los recuerdos. Los días siguientes me sentí observada. No por él, necesariamente. Era una sensación interior, como si mi cuerpo cargara un peso que todos podían percibir. Incluso cuando nadie decía nada, yo sentía que mi piel hablaba por mí. Como si mi silencio fuera demasiado elocuente. Un sábado por la tarde, mientras preparaba té en la cocina, mi esposo me sorprendió con una frase que me dejó paralizada. He estado pensando en hacer algunas reformas más en la casa. Tal vez contratar de nuevo al mismo técnico. Sentí un golpe seco en el estómago. No dije nada durante unos segundos. Él me miraba fijamente, esperando una reacción. Fingí tranquilidad, sonreí, y dije que no creía necesario seguir haciendo cambios, que ya habíamos gastado bastante. No insistió. Pero su mirada no se apartó de mí. Fue una de esas miradas largas que parecen desnudar sin tocar. Me giré para volver al fogón, evitando que viera cómo mis manos temblaban al sostener la tetera. Esa noche no pude dormir. Escuchaba el tic-tac del reloj del pasillo como si fuera un metrónomo marcando cada pensamiento en mi cabeza. Me senté en la cama, caminé hasta la ventana, miré el jardín a oscuras. Pensé en Here. No en el sentido literal. No en hacer una maleta y desaparecer. Pero sí en desaparecer emocionalmente. En construir una nueva versión de mí que pudiera enterrar a la anterior. La que había deseado, dudado, traicionado. Pero era inútil. Porque esa versión era yo. Y no podía borrarla sin borrar también todo lo que había descubierto. La mañana siguiente decidí salir a caminar temprano. Tomé un sendero hacia las afueras del barrio, una zona tranquila, con árboles altos y pocas casas. Caminé durante más de una hora sin rumbo fijo, hasta que me senté en una banca y observé a una pareja de ancianos paseando de la mano. No hablaban. Solo caminaban al mismo ritmo, en silencio. Me pregunté si alguna vez habían sentido el deseo de estar con alguien más. Si alguna vez uno de los dos había guardado un secreto, y si así fue, cómo lo habían manejado. No tenía respuestas. Solo hipótesis. Volví a casa al mediodía. Mi esposo estaba en el jardín, podando unas ramas. Me saludó con una sonrisa tibia. Le respondí del mismo modo. Almorzamos sin hablar mucho. A ratos, pensé que tal vez todo se quedaría así, una verdad a medias, un silencio compartido, un pacto tácito de no remover lo que dolía. Pero algo dentro de mí sabía que eso no duraría. Esa noche, mientras leía en el sofá, escuché su voz desde el pasillo. ¿Guardaste el número del técnico? No entendí si era una pregunta casual o una prueba. Respondí que no lo recordaba, que debía estar en algún papel viejo. Él no replicó. Se fue a dormir antes que yo. Me quedé sola en el salón. Cerré el libro, apagué la lámpara, y me quedé sentada en la oscuridad. La casa entera parecía contener la respiración, y yo también. Porque sabía que el hilo que sostenía mi mentira era cada vez más fino. Y que no tardaría en romperse. Esa semana comenzó con una calma tensa, como la superficie lisa de un lago que esconde remolinos debajo. Mi esposo había retomado sus rutinas con una eficiencia meticulosa. Salía temprano, regresaba a la misma hora, traía consigo la compostura de siempre. Pero yo notaba algo diferente. No en sus palabras, que seguían siendo amables y neutras. Era su forma de mirarme lo que había cambiado. Más que una mirada inquisitiva, era una constante observación. Como si esperara un descuido, una señal que confirmara lo que quizá ya intuía. Yo también me observaba a mí misma. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento eran calculados. Intentaba parecer tranquila, como si nada hubiese alterado el equilibrio de nuestra vida. Pero lo cierto es que mi interior era un torbellino. Me costaba concentrarme en tareas simples. Pasaba más tiempo frente al espejo, no por vanidad, sino por la necesidad de entender quién era esa mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la esposa dócil, la que pasaba desapercibida entre las paredes de su propia casa. Pero tampoco era alguien que pudiera definirse únicamente por un error. Estaba en un punto intermedio, flotando en una zona gris. Una tarde, al revisar la correspondencia, encontré una carta del banco. No era inusual.
Mi esposo gestionaba todos los asuntos financieros con una puntualidad casi obsesiva. Pero en esta ocasión, la carta estaba dirigida a mí. Dentro había un resumen de gastos, con varios movimientos en efectivo que coincidían con las fechas en que había contratado al técnico. Me temblaron las manos. No por el contenido, sino por la intención evidente detrás del envío. Era un mensaje claro, él lo sabía. O al menos, estaba muy cerca de saberlo. Guardé la carta en el cajón de la cómoda y me senté en la cama. Sentí que el aire se espesaba. Pensé en confrontarlo, en preguntar directamente qué quería decirme con eso. Pero no me atreví. No porque tuviera miedo de las consecuencias, sino porque no tenía respuestas para dar. ¿Qué podía decirle? ¿Qué me sentía sola? ¿Qué necesitaba sentirme viva? Que todo aquello había sido un impulso, pero también una elección. Ninguna explicación parecía suficiente. Pasaron 2 días sin que mencionara la carta. Yo la releía por las noches, como si buscara una pista que no estuviera escrita. Comencé a sospechar que estaba esperando que yo hablara primero. Que confesara algo. Pero yo no podía hacerlo. Aún no. Una mañana, mientras él se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa del comedor. No suelo tocar sus cosas. Nunca lo he hecho. Pero esta vez no pude evitarlo. Era un mensaje de su hermana, preguntando si finalmente él le contaría todo. Sentí un escalofrío. ¿Qué significaba eso? ¿Lo había hablado con alguien más? ¿Estaban compartiendo entre ellos una información que me excluía? Esa posibilidad me produjo una mezcla de ira y tristeza. Ira por la traición implícita. Tristeza porque, si ya no confiaba en mí, entonces nada quedaba por sostener. Decidí salir a caminar, necesitaba aire. Llevé conmigo el cuaderno donde escribía. Me senté en un banco cerca del parque, lejos de miradas conocidas, y comencé a escribir sin detenerme. Las palabras fluían como una herida abierta. Escribí sobre la soledad en el matrimonio, sobre el vacío de las conversaciones cotidianas, sobre el deseo, la culpa, el silencio. Escribí sobre el momento exacto en que dejé de sentirme deseada. Y también sobre el momento en que volví a sentirme viva. No intent justificarme. Solo relaté los hechos. Como si fuera la historia de otra mujer. Al regresar a casa, mi esposo estaba en el salón, leyendo el periódico. Mi saludo con un gesto breve. Fui a la cocina y comencé a preparar la cena. Cada movimiento era automático. Pela, quarter, hervor. El vapor de la olla empañaba los cristales de la ventana, como si quisiera ocultarme del exterior. Pero lo que realmente deseaba era ocultarme de mí misma. Durante la cena, ocurrió algo inesperado. Me preguntó si había pensado en hacer un viaje. Tú sola, dijo. Tal vez te vendría bien desconectar. Me quedé mirándolo sin entender del todo. Su rostro no tenía señales de reproche, ni sarcasmo. Solo una expresión serena. Demasiado serena. Le pregunté por qué decía eso. Respondió que me notaba tensa, cansada, y que tal vez un cambio de aires me ayudaría. Esa propuesta me descolocó. No sabía si era una trampa, una prueba o un gesto genuino. Pero lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre para imaginar una escapatoria. Una pausa. Un lugar donde respirar sin mirar por encima del hombro. Le dije que lo pensaría. Él asintió y cambió de tema. Esa noche, me senté sola en el balcón. El aire era fresco, y el cielo estaba despejado. Miré las estrellas, buscando algo que no sabía nombrar. Me pregunté si de verdad quería irme. Si huir era la respuesta. Pero en realidad, lo que necesitaba no era escapar. Era entender. Comprender que había roto dentro de mí para llegar hasta ahí. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era él. El técnico. Su voz sonaba distinta. Más apagada. Me preguntó si podía pasar a buscar una herramienta que había olvidado en su última visita. Dudé unos segundos. Finalmente, le dije que sí. Colgamos sin añadir nada más. Cuando llegó, fue puntual. No traía nada más que sus llaves y una expresión contenida. Entró, recogió la herramienta del garaje, y se dirigió a la puerta. Me miró un segundo antes de irse. No dijo nada. Yo tampoco. Pero había en ese silencio una despedida. Esa noche, me senté frente a mi esposo y le dije que sí. Que me iría unos días. Que necesitaba pensar. Él no preguntó más. Solo asintió. Y me dijo que me apoyaba. Y en ese momento supe que él también estaba cansado. No de mí, necesariamente. Sino de sostener una rutina que ya no nos pertenecía. Así, comencé a preparar mi maleta.
No sabía aún a dónde iría. Solo sabía que necesitaba ese espacio. Para entender. Para perdonar. Para decidir si todavía quedaba algo que salvar. Oh sí, como temía, todo había llegado a su fin sin que nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Empaqué con más lentitud de la que habría sido necesaria. No porque tuviera dudas sobre irme, sino porque cada prenda que doblaba me traía un recuerdo, una asociación, una carga. La camisa que usé en nuestro aniversario número 15, el vestido de lino que compré durante un viaje a Cádiz, una bufanda que él me regaló una Navidad en la que casi no hablábamos. Era como si cada objeto en mi maleta representara una versión de mí que se había quedado anclada a esa casa, a esa historia compartida, y que ahora yo debía decidir si conservar o dejar atrás. No le dije exactamente a dónde iba. Solo que tomaría un tren hacia la costa, un lugar donde pudiera caminar, escribir, estar sola. Él no insistió. Me ayudó a bajar la maleta por las escaleras y me ofreció llevarme a la estación. Dudé, pero acepté. El trayecto en coche fue breve y lleno de silencios. Puso la radio en volumen bajo, con una emisora de música instrumental, como si quisiese evitar que las palabras lo obligaran a hablar más de lo que deseaba. Yo miraba por la ventana, reconociendo calles que conocía de memoria, pero que en ese momento sentía lejanas, como si no me pertenecieran. Cuando llegamos, me ayudó a sacar la maleta del maletero y la colocó sobre la acera. Se quedó ahí, mirándome, con las manos en los bolsillos y una expresión difícil de descifrar. No había reproche en su mirada, pero tampoco ternura. Era más bien resignación. Un reconocimiento tácito de que habíamos llegado a un punto en el que necesitábamos separarnos para entendernos. Si es que todavía quedaba algo que entender. Me deseó buen viaje con una voz suave. Le agradecí, y luego me di la vuelta sin mirar atrás. No quería ver su silueta alejarse. No quería cargar con la imagen de esa despedida durante el trayecto. Me concentré en encontrar mi asiento, en ubicar la maleta, en acomodarme junto a la ventana. Cuando el tren comenzó a moverse, sentí una punzada en el pecho, pero no lloré. Tal vez porque ya había llorado todo lo que tenía dentro, aunque sin lágrimas visibles. Era un llanto silencioso, subterráneo, que llevaba semanas recorriéndome por dentro. El viaje fue tranquilo. Dejé el teléfono en modo avión, sin revisar mensajes. No quería notificaciones, llamadas, recordatorios del mundo que acababa de dejar por unos días. Me limité a observar el paisaje, campos abiertos, árboles esparcidos, pueblos que se sucedían con la misma cadencia que mis pensamientos. Cada estación por la que pasábamos era una posibilidad: bajarme, cambiar de rumbo, desaparecer. Pero no lo hice. Seguí hasta el destino previsto. Me hospedé en una pensión modesta, cerca del mar. Una habitación sencilla, con una cama individual, una lámpara de noche y una ventana que daba a una calle peatonal. Me gustó su austeridad. Me recordaba que había venido a simplificar, no a evadir. Esa primera tarde salí a caminar por el paseo marítimo. La brisa tenía ese olor salado que solo se encuentra junto al mar, y sentí como mi cuerpo comenzaba a soltar parte de la tensión acumulada. Me senté en una banca y observé el vaivén de las olas, hipnótico, constante. Como si el agua supiera algo que yo no sabía. Durante los días que siguieron, adopté una rutina sin exigencias. Caminaba temprano por la playa, escribía por las tardes en una libreta nueva que había comprado al llegar, y por las noches leía hasta quedarme dormida. No hablaba con nadie, más allá de los saludos formales en la recepción o en la cafetería. Era como si me hubiera convertido en una sombra pasajera, alguien que existía solo en ese intervalo de tiempo, sin pasado ni futuro. En mis escritos, no hablaba directamente de lo ocurrido. No mencionaba nombres, ni fechas. Pero todo estaba allí: la culpa, el deseo, la incomodidad, la fragilidad. Lo escribía en forma de imágenes, de sensaciones, de escenas. A veces me sorprendía lo clara que se volvía mi mente cuando dejaba que las palabras fluyeran sin filtro. No necesitaba justificarme. Solo necesitaba comprender. Una mañana, mientras desayunaba frente a la ventana, vi a una mujer mayor caminando sola por la calle. Iba con paso firme, vestida con una falda amplia y una blusa de lino, con el cabello recogido en un moño bajo. Llevaba una bolsa de tela en el brazo y parecía segura de sí misma. Me quedé observándola hasta que desapareció en la esquina. No sé por qué, pero verla me conmovió. Pensé que tal vez algún día yo también caminaría así, sola, pero en paz. El cuarto día, decidí encender el teléfono. Tenía varios mensajes de mi esposo, todos breves. Uno preguntaba si estaba bien.
Otro, si necesitaba algo. El último decía simplemente, llámame cuando puedas. Me quedé mirando ese mensaje durante varios minutos. No lo respondí de inmediato. Salí a caminar primero, necesité oír las olas, sentir la arena en los zapatos, el viento en la cara. Solo después, al atardecer, marqué su número. La conversación fue tranquila. Me preguntó cómo estaba, le dije que bien. Hablamos de manera pausada, sin rodeos pero sin dramatismos. Me dijo que había pensado mucho en estos días. Que no quería presionarme. Que no sabía si lo que teníamos podía repararse, pero que quería intentarlo si yo también lo deseaba. No supe qué responder en ese momento. Le pedí tiempo. Él lo entendió. No insistió, colgué con una sensación extraña. No era alivio, ni tristeza. Era más bien un vacío momentáneo. Como si la conversación hubiera puesto en pausa algo que todavía estaba gestándose. Y esa noche dormí inquieta. Soñé con habitaciones llenas de puertas, y en cada una había una versión mía esperando que eligiera cuál abrir. No abrí ninguna. Me desperté justo antes, al día siguiente, empaqué de nuevo. No porque tuviera una decisión tomada, sino porque sentía que había llegado al final de ese paréntesis. Me había visto desde otra distancia. Había tocado mi propio cansancio, mi propia necesidad de afecto, mi rabia, mi contradicción. Y ahora necesitaba regresar. No para dar explicaciones, sino para vivir con más conciencia. Para decidir desde otro lugar, tomé el tren de regreso en silencio. Esta vez no miré tanto por la ventana. Me concentré en el cuaderno. Escribí una carta. No para enviarla, sino para liberarla. Una carta a mí misma, en la que me decía todo lo que nunca había querido escuchar, que estaba perdida, que también estaba viva, que me había equivocado, que podía recomenzar. Al llegar, bajé con paso sereno. La ciudad seguía igual. Las calles, el ruido, la luz. Pero yo ya no era la misma. Cuando llegué a casa, mi esposo abrió la puerta. No me abrazó, pero me miró a los ojos con una calma que no le conocía. Entré. Sin hablar. Dejé la maleta en la entrada. Fui a la cocina. Prepare té. Me senté. Él se sentó frente a mí, nos miramos largo rato sin decir palabra, y por primera vez, ese silencio no nos separó, nos sostuvo, todo se sentía más lento desde mi regreso. No porque las cosas se movieran a un ritmo distinto, sino porque yo las observaba de otra manera. El sonido del reloj en la cocina, el crujido de las escaleras, el vapor que salía de la tetera por las mañanas. Cada detalle tenía un peso nuevo. Me había marchado buscando claridad y volví con una calma extraña. No era alivio. Era aceptación. Sabía que, al regresar, no podía esperar que todo encajara como antes. Había grietas. Algunas visibles, otras no. Pero ya no intentaba disimularlas. Me sentía más cómoda reconociendo que estaban allí, la convivencia con mi esposo se volvió más pausada. Ya no había tensión en cada silencio, pero tampoco confianza plena. Nos hablábamos con cuidado, como quien camina sobre un suelo que aún está húmedo y puede resbalar. Había gestos amables, preparar el desayuno sin preguntar. Cerrar la ventana cuando refrescaba, dejar una servilleta junto al plato. Pero todo era contenido. Meadow. Como si tuviéramos miedo de decir algo que hiciera colapsar esa tregua frágil. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en el estudio, encontré una hoja suelta entre los papeles del escritorio. Era una factura. No tenía sello ni membrete. Solo una lista escrita a mano de los trabajos que el técnico había hecho en casa. Reconocí su letra. Sentí un golpe seco en el pecho. No por el contenido, sino por lo que implicaba. En algún momento, mi esposo la había recibido y decidido guardarla allí, donde yo eventualmente la encontraría. No había notas, ni comentarios. Solo los números y las fechas. Y el silencio que había entre una cosa y otra. Guardé la hoja en el mismo lugar y salí del estudio. No dije nada. Esa noche, durante la cena, lo observé más de lo habitual. Sus gestos, su forma de llevarse el tenedor a la boca, la manera en que evitaba mirarme más de unos segundos seguidos. Él también sabía. Y como yo, había elegido no enfrentar directamente lo que ambos entendíamos pero no decíamos. En los días que siguieron, algo comenzó a cambiar en mí. No era una decisión clara, ni un impulso repentino. Era más bien un movimiento interno, como si mi cuerpo y mi mente se prepararan para soltar. Dejé de revisar el teléfono compulsivamente. No esperaba mensajes. Tampoco deseaba enviarlos. Era como si,
poco a poco, la historia con aquel joven, el técnico, se fuera desdibujando. No porque no significara nada, sino porque ya no era. La historia que necesitaba contarme a mí misma. Una mañana, mientras preparaba café, mi esposo se acercó en silencio y dejó una carpeta sobre la mesa. Me dijo que había reorganizado algunas cuentas y que podríamos revisar juntos los gastos del mes si yo quería. No era una trampa. Lo dijo con voz tranquila, casi neutra. Asentí sin hablar. Nos sentamos uno frente al otro, como tantas veces antes, pero esta vez con otra disposición. Revisamos recibos, facturas, pagos. Cada tanto él señalaba algo y me preguntaba si estaba de acuerdo. Yo respondía con monosílabos. Hasta que llegamos a un gasto en efectivo sin descripción. Esto fue del técnico, ¿verdad?, preguntó sin levantar la vista. No contest. De inmediato. Observe la cifra. Record el día. Recordé mi cuerpo, la tensión, el temblor. Finalmente dije que sí. Su reacción fue mínima. Solo un leve asentimiento. No preguntó más. No necesitaba hacerlo, terminamos de revisar el resto en silencio. Cuando cerró la carpeta, se levantó sin decir palabra y fue a la cocina. Yo me quedé en la mesa, mirando el mantel. No lloré. No me sentí expuesta ni atacada. Solo supe que, al pronunciar ese sí, algo se había roto y, al mismo tiempo, algo se había liberado. Esa noche, no cenamos juntos. Él dijo que no tenía hambre. Yo comí una sopa tibia frente a la televisión, sin prestar atención a lo que pasaba en la pantalla. Me fui a dormir temprano. En la oscuridad del dormitorio, escuché cómo él se movía en la habitación contigua, buscando mantas. Cerró la puerta con suavidad. Fue la primera noche en años que no dormimos bajo el mismo techo, aunque solo nos separaran unos pocos metros. A la mañana siguiente, la casa tenía un silencio distinto. Más denso. Más frío. Me vestí con lentitud y salí a caminar. No tenía destino. Solo la necesidad de moverme, de no estar quieta en medio de tanto peso acumulado. Caminé por calles que conocía desde hace décadas, pero que parecían otras. Los mismos árboles, los mismos portales, pero todo me resultaba ajeno. Como si mi propia ciudad me observara con una distancia educada. Pasé por la plaza donde solíamos ir cuando éramos jóvenes. Me senté en uno de los bancos y observé a una madre jugando con su hijo pequeño. Ella reía, él corría entre las palomas. Me pregunté en qué momento la vida había dejado de parecer un juego. En qué punto se había convertido en un conjunto de rutinas, silencios y decisiones que no sabíamos cómo revertir. Volví a casa al atardecer. Él estaba en el salón, leyendo. Me saludó con un gesto. Yo le devolví otro. Nada más. Preparamos la cena por separado. Comimos a diferentes horas. Al subir a mi cuarto, me detuve en el pasillo, frente a la puerta cerrada de su habitación. Quise tocar, hablar, decir algo. Pero no lo hice. En los días siguientes, esa distancia se mantuvo. No hubo discusiones, ni gritos, ni reproches. Pero tampoco hubo abrazos, ni contacto, ni preguntas. Era como si estuviéramos esperando algo. Una señal. Una decisión. Un final. Una noche, decidí sacar del cajón el cuaderno donde había escrito durante mi viaje. Lo abrí por una página al azar. Leí un fragmento donde hablaba de la culpa, pero también de la posibilidad. De que tal vez, a veces, necesitamos perdernos para entender lo que realmente queremos. Volví a leer esa frase varias veces. Mi affair. A ella, a la mañana siguiente, lo esperé en la cocina. Cuando bajó, le ofrecí café. Aceptó. Nos sentamos frente a frente, con las tazas entre las manos. No hablamos de inmediato. Solo bebimos. Finalmente, fui yo quien rompió el silencio. No. Quiero seguir así, dije. Mi voz sonó más segura de lo que esperaba. Él asintió. Yo tampoco. No dijimos más. No hablamos de culpables, ni de decisiones concretas. Pero ese momento fue un punto de inflexión. Una declaración de verdad. Y, en cierta forma, un acto de respeto. Esa noche dormimos en la misma cama. No hubo caricias, ni palabras. Solo dos cuerpos compartiendo el mismo espacio por última vez, como si el silencio pudiera despedirse también, y al cerrar los ojos, supe que al día siguiente, algo cambiaría. No sabía qué, ni cómo. Pero lo haría, y esta vez, no tendría miedo. La mañana siguiente fue distinta, aunque no sabría decir exactamente por qué. El cielo tenía el mismo gris tenue de los últimos días, la cafetera burbujeaba con su sonido habitual y el olor a tostadas recién hechas llenaba la cocina como tantas veces antes.
Pero había algo en el aire, una especie de ligereza que me hizo pensar que, por fin, después de tantas capas de silencios acumulados, habíamos llegado a ese punto en que ya no era necesario fingir. O tal vez simplemente estábamos agotados de sostener el peso de lo no dicho. Me levanté antes que él y preparé el desayuno como de costumbre. Coloqué 2 tazas sobre la mesa, las servilletas dobladas, el azúcar en su cuenco de cerámica, el pan cortado en rebanadas finas. Era un gesto rutinario, sí, pero también una forma de mostrar que aún quedaba algo en pie. No amor tal vez, no deseo, pero sí respeto. O tal vez solo el hábito que queda cuando todo lo demás se ha erosionado. Él bajó poco después, en silencio. Vestido con su bata de siempre, el cabello aún húmedo de la ducha. Nos saludamos con un buenos días, apenas audible, y tomamos asiento uno frente al otro. Bebimos el café sin hablar, mirando por la ventana. Los árboles del jardín se mecían con lentitud. Las hojas empezaban a caer. Era octubre ya, y el cambio de estación parecía reflejar con precisión el momento en que nos encontrábamos. Fue él quien habló primero. Preguntó si me sentía bien, con una voz más suave de lo habitual. Asentí. Le devolví la pregunta. Dijo que no sabía, que estaba en proceso de entenderlo. Y eso fue todo. No profundizamos. Pero en esas pocas palabras, hubo más honestidad que en las semanas anteriores. Después del desayuno, él se encerró en su estudio. Yo salí a caminar. No necesitaba ir a ningún lugar en particular, pero sentía la urgencia de moverme, de ocupar mi cuerpo en algo más allá del pensamiento. Caminé por las calles del barrio, pasé por la plaza, entré en la panadería y compré pan fresco aunque no lo necesitábamos. Era un gesto simbólico. Una manera de recordar que todavía podía hacer cosas pequeñas para mí. Al regresar, él estaba en el jardín, podando las plantas. Lo vi desde la ventana y por un instante me pareció verlo distinto. No más viejo, ni más cansado. Simplemente más humano. Como si por fin se hubiese quitado esa máscara de control y estuviera, como yo, aprendiendo a convivir con su vulnerabilidad. Pasaron los días, y algo entre nosotros empezó a ceder. No volvimos a hablar del tema directamente. No hubo confesiones completas, ni discursos dramáticos. Pero empezamos a tratarnos con más atención. Como si ambos hubiéramos aceptado que el pasado ya no podía cambiarse, pero el presente aún tenía algo que ofrecer. Una tarde, mientras lavaba los platos, me sorprendió con una pregunta que no esperaba. ¿Te gustaría que viajáramos unos días? Solo tú y yo. A algún lugar tranquilo. Me quedé en silencio, con las manos aún dentro del agua jabonosa. No supe qué responder. Parte de mí quería decir que sí, que necesitábamos ese espacio. Otra parte dudaba. ¿Y si ya no había nada que reconstruir? ¿Y si solo estábamos intentando rescatar una versión de nosotros que ya no existía? Le dije que lo pensaría. Sonrió levemente y asintió. No insistió. Esa noche, abrí el cuaderno donde había escrito tantas veces. Lo leí desde el principio. Palabra por palabra. Me encontré con fragmentos de mí misma que casi había olvidado. El deseo, la confusión, la rabia, la culpa, pero también la necesidad profunda de comprender, de sanar. Al llegar a la última página, sentí una extraña calma. Era como si esa historia, al estar escrita, ya no me persiguiera de la misma manera. Era parte de mí, sí. Pero no toda yo. Al día siguiente, le dije que sí al viaje. Que podía ser bueno. No como solución, sino como una oportunidad para mirar las cosas desde otro lugar. Para saber si aún podíamos estar juntos sin arrastrar todo lo que nos había hecho daño, reservamos una cabaña cerca de un lago, a pocas horas de casa. Un lugar tranquilo, rodeado de árboles, sin televisión ni distracciones. Solo nosotros. El trayecto fue silencioso al principio, pero poco a poco fuimos hablando. De cosas simples, de anécdotas del pasado, de recuerdos compartidos. No evitamos el tema, pero tampoco lo forzamos. Al llegar, el aire era limpio, frío. Encendimos la chimenea, preparamos algo de comer, y nos sentamos en la terraza a mirar el agua. No hablábamos mucho. Pero el silencio ya no era incómodo. Era un espacio donde por fin podíamos respirar. Durante esos días, redescubrimos cierta cercanía. No la pasión de antes, ni la complicidad inmediata, pero sí una forma de estar juntos más honesta. Caminamos por los senderos del bosque, cocinamos juntos, leímos en silencio uno junto al otro. Una noche, sin planearlo, él tomó mi mano. Mientras mirábamos las estrellas. No dije nada. Solo apreté sus dedos con suavidad. Volvimos a casa distintos.
No con todas las respuestas, pero sí con una certeza: no queríamos seguir viviendo como antes. Algo tenía que cambiar. Decidimos empezar de nuevo. No como si nada hubiera pasado, sino reconociendo que lo que pasó nos transformó, y que ahora teníamos que ver si esos nuevos nosotros podían convivir. No fue fácil. Hubo recaídas, silencios duros, momentos en los que parecía que retrocedíamos. Pero también hubo gestos sinceros, conversaciones profundas, miradas que hablaban más que las palabras. Con el tiempo, la herida dejó de doler como antes. No desapareció. Las cicatrices siguen ahí. Pero ya no nos definen, y en los días tranquilos, cuando desayunamos en silencio, cuando él pone su mano sobre la mía sin decir nada, cuando la casa huele a pan tostado y a café recién hecho, me doy cuenta de que no todo se perdió, solo cambiamos. Crecimos. Y contra todo pronóstico, decidimos quedarnos, porque a veces, cuando todo parece haberse roto, lo que queda no es ruina, es posibilidad.